En la clase de hoy vamos a ver lo que es computación evolutiva. Existen diferentes algoritmos de búsqueda y ordenación. También existen algoritmos que tengan que ver con la optimización. Entonces, muchos de los algoritmos tratan de optimizar. Entonces, tratan de incorporar a los problemas y los problemas de optimización. Un problema de optimización, por ejemplo, puede ser el de encontrar la ruta mínima entre dos ciudades. Entonces, incorporar eso corresponde a algoritmos de optimización. O también puede ser algoritmos de optimización, por ejemplo, optimizar procesos. Por ejemplo, ruta crítica, caminos críticos, ver de una planificación, por ejemplo, planificar tareas en una empresa o en un proyecto. Esos son problemas de optimización. También puede ser asignar en una institución educativa aulas a los docentes y alumnos. También planificar el tema de las materias y sus horarios. Entonces, diferentes cosas se pueden ir optimizando. A partir de los datos bases se pueden ir optimizando. Existen diferentes algoritmos, como por ejemplo el de fuerza bruta, pero eso tardaría mucho tiempo. Y existen otros tipos de algoritmos que facilitan el trabajo y son mucho más eficientes. Como por ejemplo, un algoritmo que se llama colonia de hormigas, también es un algoritmo de optimización. Algoritmos evolutivos, que es esta de computación evolutiva que vamos a ver. Otros que son enjambres de abejas o enjambres de insectos, que básicamente tienen el mismo funcionamiento de algoritmos de colonias de hormigas, que son enjambres de movimientos de insectos. Y todos tienen la funcionalidad de ir aplicando y que puedan dar resultados óptimos. Entonces, para cualquier sistema de optimización se puede aplicar estos algoritmos también evolutivos. Aquí nuestro algoritmo al que nos vamos a enfocar, que también es de optimización, entonces corresponde a la computación evolutiva. Y toma la idea de Darwin, que básicamente es el tema de la selección de las especies. Ustedes, como saben, básicamente esto está definido por una teoría que básicamente que dice que las especies van evolucionando. Por ejemplo, en el ejemplo típico sería de cómo evolucionó el hombre a partir del mono o de los simios. Entonces es una evolución y cómo a partir de una célula se va creando las diferentes especies que conocemos. Entonces tenemos los organismos unicelulares, luego tenemos muchos más complejos como los protozoarios, por ejemplo, algunos insectos, y así sucesivamente van subiendo de escala. Entonces, a partir de ahí sabemos que aparecen los dinosaurios y son todas teorías. Y después de los dinosaurios empiezan a evolucionar también y ahí aparecen los peces, luego las aves, luego los animales cuadrúpedos que habitan la tierra y también el hombre. Entonces hay varias ramas de la evolución. Y ustedes, como saben, lo que es constante aquí es que los cromosomas que tienen o que son más actos son los que sobreviven. Por ejemplo, hay una predominancia, por ejemplo, si tenemos ojos verdes o azules, de que los hijos en algunas en algunas de las ramas puedan seguir teniendo. Por ejemplo, si los abuelos tienen ojos azules, es más probable que
el nieto tenga esos ojos azules. Es decir, que los que son más altos van a ir sobreviviendo. Entonces las características más altas van a ir sobreviviendo. Entonces esto es la computación evolutiva. Empieza un poco con ese principio y va tomando esa idea, y a partir de esa idea se desarrolló un algoritmo. Y estos algoritmos son aplicados, como vamos a ver, para las optimizaciones. Voy a mostrarle un ejemplo básicamente después de cómo funciona esta computación evolutiva. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir viendo esto parte por parte para ir entendiendo. Y vamos a ver la estructura básica de un algoritmo genético. Y después lo voy a mostrar en Python ese algoritmo. Voy a mostrar uno básico y luego voy a mostrar uno aplicado. Y eso va a consistir nuestra clase de hoy. Entonces, los algoritmos genéticos forman parte del conjunto de algoritmos evolutivos. Entonces, hay, están los algoritmos evolutivos y estos algoritmos genéticos son parte de esto. Entonces, estos son llamados así porque se basan en su funcionamiento en el proceso de la evolución natural que propuso Darwin. Este tipo de algoritmo parte de un conjunto de soluciones del problema al cual se llama población inicial. Entonces, se inicia con una población inicial. A partir de un individuo se va formando una población inicial con ciertas características y luego eso va evolucionando. Y los más altos son los que quedan y los menos altos son desechados. Entonces, las características de los más altos van quedando, pero a partir de una población inicial. Otra de sus características notables es el intercambio de información que existe entre esos individuos de esa población. Estos algoritmos se utilizan para encontrar soluciones a problemas de optimización y búsqueda. Anotar entonces que se usa para tipos de algoritmos de optimización y de búsqueda. Ok. Esta idea fue propuesta por John Henry Holland, que fue el creador de los algoritmos genéticos, y fue desarrollado como algoritmo que pudiera inspirarse en la evolución biológica de los seres vivos, tal como Darwin lo había propuesto en su libro El origen de las especies. Por lo que existen diferencias de rasgos de los individuos de cada especie. Algunos de estos rasgos son heredados. Solamente los individuos más altos pueden sobrevivir lo suficientemente para reproducirse. Entonces, se reproducen los más altos y los más altos son los que van a ir quedando en la población. Y eso ocurre siempre. Por ejemplo, hay diferentes, imagínense hormigas. Hay unos tipos de algoritmos que se llaman simulaciones, y algunas de las simulaciones simulan hormigas rojas y hormigas negras, y se le dan ciertas características a esas hormigas y se le echan en el mismo ambiente en una simulación y ven cuál es la que sobrevive. Entonces, tomando esa idea, van a sobrevivir los más altos. Ese también es un algoritmo de inteligencia artificial, el tema de simular hormigas o ver cómo sobreviven eso. A veces crean ambientes artificiales y utilizan estos algoritmos genéticos para poder un poco simular eso. Inclusive hay algunos simuladores que nos permiten ver a las hormigas que se mueven dentro del monitor y se va viendo cuál de ellas va a desaparecer y cuál es la que va a quedar. Por ejemplo, supónganse que las hormigas rojas tienen mejores características que las negras. Entonces las hormigas rojas van a sobrevivir en ese ambiente y probablemente se van a extinguir las negras. Entonces son simulaciones que se pueden hacer con estos algoritmos genéticos. A ese tipo de algoritmos se le llama vida artificial. ¿Ok? Entonces buscar en internet y lo van a encontrar con el nombre de vida artificial. Y específicamente nosotros nos centramos aquí en estos algoritmos genéticos, que es la base un poco de ese entendimiento. Y bueno, y vamos a ver entonces, se llama población al conjunto de soluciones o individuos para cada una de las soluciones, aunque la terminología puede variar según
quien lo explique. El algoritmo evalúa cada una de las soluciones y selecciona el mejor que resuelve el problema. Entonces, se trata de elegir en ese proceso cuáles son los que son mejores y se eligen a los mejores. Los algoritmos genéticos. Nombres que se usan para una de las partes que son precisamente tomadas del concepto propio de la genética. Entonces, a partir de la genética aparece, como su nombre lo dice, los algoritmos genéticos. De esos conceptos están el fenotipo, cromosoma, genes y genotipo. Fenotipo, genotipo, ¿ok? Solo aquí para poder tener una relación, no necesariamente es parte de lo que nosotros necesitemos, pero como está dentro de la genética, entonces por lo menos vamos a mencionar que es un fenotipo, cromosoma, genes y genotipo. Fenotipo, genotipo. Bueno, ¿qué es un fenotipo? Es un conjunto de soluciones del problema, que es la población inicial. Fenotipo entonces es la población inicial. Cromosoma, como ya sabemos, es una cadena de codificación de cada solución del problema. Los cromosomas representan una cadena de dígitos binarios en la mayoría de los algoritmos. Y en la vida real, un cromosoma tienen los ADNs o forman parte de eso. Entonces, es un poco más complejo la definición, pero no viene al caso. Bueno, los genes son evidentemente los que tienen los símbolos que forman esa cadena de cromosomas. El genotipo son los cromosomas que representados con una cadena de dígitos binarios. Lo que pasa es que en este tipo de algoritmos se lo puede tomar de forma de una representación binaria de verdaderos o falsos, 0 o 1, que es lo que vamos a ver en el primer ejemplo. Después están las generaciones. Vamos a suponer que cada 10 años es una generación o cada 100 años es otra generación. ¿Qué significa? Que los nietos, los padres y los abuelos son 3 generaciones. En informática las generaciones están dadas por ciclos de repeticiones, como ciclo de for o lo que sea. Y conceptualmente significa evidentemente el tema de los padres, los hijos, que son las generaciones. Los algoritmos de búsqueda y de optimización utilizan la generación, así como las redes neuronales también utilizan estas mismas definiciones de generaciones para ir evolucionando, ¿ok? O para ir incrementando sus capacidades o su aprendizaje. Viene a ser casi la misma cosa. Las generaciones son las iteraciones, como dice su nombre. En este caso se itera supuestamente los cromosomas que van evolucionando, ¿ok? Existe una función de actitud que forma la evaluación de las soluciones representadas por los cromosomas. ¿Ok? Nosotros decimos que tiene cierta aptitud, ¿verdad? Que tiene ciertas características que destacan de otras personas, ¿ok? Entonces, la función de actitud es la que evalúa cuáles son de los cromosomas son más aptos, ¿ok? Entonces, su nombre más o menos ya le da la idea. Tiene una actitud y es la que sobresale del resto. Entonces, forma de evaluar las soluciones representadas por los cromosomas. Los operadores genéticos, como ya saben que es una función binaria en algunos casos de algoritmos, tiene una función que emplea para mantener la diversidad genética de la población. Y ahí ocurren en estas partes que vamos a ver después con más detalle, que es la selección, cruzamiento y la mutación. Vamos a explicar esto un poquitito más seguido, ¿ok? Un poco más después. O sea, un poco adelante en la explicación vamos a ir intensificando qué es una selección, un cruzamiento y una mutación, ¿ok? Bueno, la selección, una vez que se aplica la función de actitud, a cada cromosoma se eligen los más aptos para ser cruzados en una generación. Entonces, primero tenemos evidentemente una función de actitud y ahí se eligen los más aptos que van a ser puestos para una nueva generación. Entonces, la predominancia de características de algunos con respecto a otros. Y ahí
ocurre la selección, ¿ok? Después tienen el cruzamiento. Este operador es el más importante. Combinan los cromosomas que generan dos hijos que comparten las características de los pares. La representación de la cruza de dos cromosomas se obtiene en los descendientes, resultado de la cruza de dos cromosomas. Ok. Y aquí, una vez elegidos cuáles son los más altos, entonces se mezclan esas características. Ok. Voy a dar un ejemplo después, pero voy a explicar todo primero. Y la mutación, el operador que tiene objetivo modificar al azar alguna de las partes de los cromosomas, así expandir la búsqueda de espacios que no estaban contemplados en los individuos iniciales, que es la mutación de cromosomas. Bueno, en el proceso ocurren esas tres partes que están acá: la selección, el cruzamiento y la mutación. Y ocurre también la fusión de actitud. Bueno, voy a suponer un caso de los padres, ¿ok? Tenemos al padre y la madre, y el padre y la madre tienen ciertas características físicas entre una y otra. Vamos a suponer que la madre tenga ojos azules y el padre tenga ojos marrones. Ok. De la cruza de ambos, entonces, primero ocurre la selección, un padre y una madre. Ok. Entonces se selecciona un padre y una madre que tienen ciertas características, que es la selección. De una población se selecciona un padre y una madre, ¿ok? Luego ocurre el cruzamiento. Y en el cruzamiento, el padre y la madre tienen un hijo, ¿ok? Entonces es la cruza de las características del padre y la madre. De eso es la mezcla de los cromosomas X y Y. No manejo mucho bien ese tema. De ahí salen si las características son masculinas o femeninas. Bueno, y más o menos se mezclan las características del padre y la madre. Y de ese cruzamiento, evidentemente quedan las características más predominantes y altas. Entonces, supongamos que las de los ojos claros sean más predominantes, ¿ok? Entonces, el hijo nace con ojos claros, entonces nace con ojos azules, ¿ok? Porque la madre tiene esa característica. Y bueno, y así sucesivamente van ocurriendo para cada una de las épocas. Entonces después el hijo se vuelve a mezclar con una señorita, y así continúa otra vez la generación, ¿ok? Y así se van mutando ciertas características, ¿ok? Bueno, ¿qué? Bueno, y ahora nos falta la mutación. Si las características fueran siempre constantes, ocurriría algún problema. Entonces, imagínense que los padres son rubios y tienen ojos claros. Va a pasar que la población nunca va a cambiar, ¿ok? Nunca va a cambiar. Y para eso existe el factor de mutación, que le inyecta una información al azar totalmente diferente de las características de los padres. Y esa es la mutación. Mutar a veces por contaminación, por ejemplo, suele ocurrir por contaminación de la soja, que los animales mutan con características diferentes a las originales, ¿ok? Entonces, suele pasar mucho eso en los cauces de los ríos, donde los pesticidas van por el cauce de agua y los peces, las ranas, se mutan, es decir, que cambian de características. Y esas mutaciones aquí en el algoritmo se generan de forma aleatoria. Entonces ocurre una mutación cada cierto periodo del cruzamiento de las características. Entonces tienen nuevas características. Y volviendo a nuestro ejemplo del hijo que toma las características del padre y la madre, a veces puede mutar, y vamos a suponer que la mamá tiene ojos azules,
y el padre también tiene ojos azules. Pero a consecuencia de esa mutación, el hijo nace con un color negro o color café, totalmente diferente a las características de los padres. Y eso se puede dar. Por ejemplo, hay padres que son de tez blanca y el hijo es morocho. Por ejemplo, a veces ocurren ese tipo de cambios que, que corresponden exactamente a las mutaciones, ¿ok? Que son características no propias de los padres. Y eso es lo que ocurre con eso. Bueno, y ahí se entiende ya toda esa explicación que estábamos viendo, ¿ok? Y bueno, ya tenemos entonces selección, cruzamiento y mutación, ¿ok? Entonces, los algoritmos genéticos o los algoritmos, ¿cómo funcionan? Entonces, vamos a explicar eso. ¿Cómo funcionan los algoritmos genéticos? Los algoritmos genéticos debe emplear una población inicial construida a partir de un conjunto de soluciones del problema. Esta población es primordial para la implementación del algoritmo, ya que a ella se le aplican los operadores genéticos para encontrar la mejor solución. La razón de la búsqueda consiste en explorar el espacio alrededor de la mejor solución encontrada y además buscar entre otras soluciones del espacio que no han sido explorados como la intención de encontrar la más apta. Entonces vamos a buscar las características de los más aptos. ¿Ok? Se puede decir entonces que el algoritmo genético consiste en, y está marcado en rojo lo más importante, codificar el problema de una cadena binaria, ya que es un algoritmo con funciones binarias que son verdaderas y falsas, genera una población inicial de una cadena binaria y finalmente aplica operador genético hasta que cumpla una condición o llegue al número de iteraciones establecidas, es decir, hasta que se obtenga la mejor solución posible. Por eso es muy bueno para búsqueda y optimizaciones, más para optimizaciones. Acá tienen un ejemplo de cómo se consigue esto. Tenemos círculos y tenemos rectángulos y dice, de la población inicial de figuras, que son estas que están acá arriba, de algoritmos genéticos se selecciona la que más se parece al modelo y se usa para crear una nueva población. ¿Ok? Entonces, aquí tomamos las características de este triángulo y su característica más parecida es a una estrella, como ven acá, y acá al mismo triángulo y al rombo. ¿Ok? Entonces la mezcla de ambos es esas características. Y como ven acá, estas otras también generan información suficientemente parecida. ¿Ok? La misma cosa aquí con estas estrellas. Ven que también los colores se van adaptando. Además de las formas, también los colores con esas características. ¿Ok? Dice, en cada generación el algoritmo crea una nueva población de individuos con los rasgos del padre, con algunas variaciones que son las mutaciones evidentemente. Estas variaciones acaban y conducen a una solución final. ¿Ok? Y al final tenemos estas que están aquí. Vamos a ir entrando con más detalles. ¿Ok? Y lo que nosotros tenemos es un modelo y generalmente se usa a partir de un modelo que es más o menos mi objetivo. Mi objetivo acá, quiero conseguir una estrella de color naranja y voy a ir evolucionando hasta conseguir este modelo. ¿Okay? En algunos de los casos se utilizan estos modelos para poder conseguir lo que yo estoy buscando. En el ejemplo uno que vamos a ver, utilizar un modelo y el objetivo es llegar a ese modelo. Entonces es aplicar esto directamente. ¿Ok? Bueno, acá vemos en el algoritmo en sí y sus etapas y luego lo vamos a ver como un pseudocódigo. ¿Ok?
primero tenemos la parte de inicialización, luego tenemos la parte de evaluación que se llama fitness, luego tenemos la selección, reproducción, crossover y mutación. Son las partes que ya se estaba explicando de esas, ¿ok? Bueno, la parte de inicialización tenemos la población inicial a partir de los individuos. Entonces dice, se crea una población de individuos al azar. Entonces, a partir de estas figuras, a partir de unas figuras geométricas, van tomando forma y van obteniendo color. Entonces, estos individuos dentro de la población se generan al azar. Okay. Luego ocurre una evaluación que se denomina fitness y se evalúa todos los individuos asignando una nota numérica llamada fitness. Ok, ¿y qué es lo que se hace? Se le pone una etiqueta a cada uno de estos elementos. Y además se hace una ponderación, entonces le ponemos una etiqueta a este triángulo, a este rectángulo, a este cuadrado, a este círculo, a esta estrella y así sucesivamente. Le ponemos una etiqueta y el fitness es exactamente en la ponderación que le damos. Entonces a este le damos 0, a este le damos 1, a este le damos 2, a este 1 y a este 4 y a este 5, ¿ok? Y a los que tienen mayor número de ponderación, mayor valor, entonces seleccionamos, en este caso, cuáles son los mayores. El 5 y el 4. Al azar le damos estos valores. Nos quedamos con el 4 y con el 5. Entonces, luego de evaluar, que es ponerle las etiquetas ponderadas a cada una de estas, entonces ocurre una selección y se eligen los individuos con fitness más altos. Entonces el 4 y el 5. Esa es la selección. ¿Y qué se hace después? Ocurre la reproducción, ¿ok? Los hijos, a partir de los padres, vienen los hijos, entonces ocurre la reproducción. Se crea una nueva población copiando las características de los padres. Entonces aquí, ciertos hijos con las características del padre y ciertos hijos con las características de la madre, ¿ok? Y después de tener las características de los padres y de la madre, ocurre una mezcla. Imagínense que tengan un cilindro y metan ahí todas las características y empiezan a agitar eso. Lo agitan y entonces ocurre una mezcla. Esa mezcla se denomina crossover. Y se mezclan las características de los padres entre los individuos de la población. Y ahí ocurre una mezcla y ya es un ser totalmente diferente después. Entonces, el hijo es un ser que se parece a la madre y al padre, pero tiene una mezcla. Y ahí ya ven, el padre es de color naranja y la mamá es de color amarillo, ¿ok? Y el padre es un triángulo y la madre es una estrella. Y mezclamos todas estas características, entonces empiezan a aparecer hijos con características del padre y de la madre. Entonces ven como puede tener color naranja y puede tener color amarillo. Entonces con características propias del padre y de la madre, ¿ok? Y entonces se mezclan características de los padres entre esos individuos para crear nuevas características, ¿verdad? Ok. Y por último, ocurre una mutación. Cada cierto periodo de tiempo ocurre una mutación. Tenemos que estas características del padre y estas características son de la madre, pero se pueden mezclar características del padre y de la madre. Pero en algún momento ven que se genera algo totalmente diferente. En este caso, puede ser una estrella de color verde o como en este caso, un triángulo de color verde, que son características totalmente aleatorias fuera de las características de los padres, ¿ok? Y eso es necesario para que vaya evolucionando las especies. Sí o sí, eso es importante. Entonces ocurre una mutación. Y si se añaden algunas variaciones al azar,
de las que estaban en los padres. Entonces ahí ocurre esto. De repente alguna característica es totalmente diferente al padre y a la madre. Y luego, como esto está en un ciclo, vuelve a empezar a partir de la evolución, que es a partir de volver a etiquetar esto. Y así sucesivamente hasta que se evalúan todas las épocas. Entonces se evalúan n veces, n veces itera esto, repite, y luego termina cuando nosotros ya obtenemos nuestro modelo que queremos. Entonces nosotros queríamos originalmente obtener esta estrella y se va modificando hasta que se convierta en una estrella del color que está acá. Entonces a partir de nuestro modelo. Puede ser entonces nuestro objetivo un modelo o puede ser nuestro objetivo algún valor o alguna característica que estamos queriendo buscar o algún valor de optimización que estamos queriendo llegar. ¿Ok? Bueno, y ahí vamos a ir viendo el algoritmo en sí. Pero antes vamos a ir definiendo algunas cositas. Vamos a definir el problema. Vamos a tener la representación genética. Supongamos una población de gacelas. Esta es una relación nada más. Supongamos una relación en una población de gacelas. Cada gacela tiene un material genético denominado genotipo. Si analizamos dos gacelas, veremos que tienen un genotipo muy parecido, pero diferentes. Si el genotipo es el material genético de un individuo, el fenotipo son las características de ese individuo producidas por los genes. El genotipo es atiendan esto, el genotipo de una mariposa es su material genético y su fenotipo es la coloración, tamaño de las alas, etc., que son las consecuencias de las combinaciones de los genes. A la hora de programar un algoritmo genético, esto es muy importante. A la hora de programar un algoritmo genético debes pensar cuáles serán los elementos que conforman el genotipo de los individuos y de qué forma se corresponden a un fenotipo. Por ejemplo, si estás evolucionando un circuito analógico, la representación genética puede ser un alfabeto de caracteres que correspondan a los componentes como resistencia, Arduino, transistores, etc. El genotipo de cualquier solución estará formado por la combinación de esas letras. Es nada más un ejemplo. Lo principal es lo que vamos a ver aquí. Exactamente lo principal es esto. El algoritmo genético de su forma básica. Entonces, ¿cómo se representa un algoritmo genético? Esta es la forma más simple de implementar un algoritmo genético. Y este es nuestro algoritmo, ¿ok? Comienza el algoritmo, luego generamos una población inicial al azar. Luego evaluamos los cromosomas de la población. Esto se denomina fitness. Y aquí es donde que a partir de esa población inicial vamos etiquetando a cada individuo dentro de la población y le vamos poniendo un peso. Ahí le ponemos 1, 2, 3, al azar a cualquiera, ¿ok? Y aquí ocurre esa evolución de los cromosomas iniciales. Y luego entramos en este ciclo de repetición y vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Luego de colocarle los fitness a cada uno, que es la evolución de los cromosomas, luego vamos a seleccionar cuáles son los más altos. Entonces, de los que yo le puse el número más alto, selecciono 2 de ellos. Entonces ocurre una selección de cromosomas más altos de la nueva población que se generó aquí. Luego de esa selección voy a mezclar, voy a hacer el cruzamiento aquí. Voy a mezclar las características de los que yo seleccioné. Y luego, ¿qué voy a hacer? También voy a introducir algo aleatorio que es con esta mutación. Y voy a hacer que algunas de las características del padre y de la madre aparezca una distinta. Bueno, y ahí ocurre una mutación. Luego el algoritmo se repite otra vez en este punto que vuelve a evaluar las cromosomas de la población inicial, que se denomina fitness. Fitness, ¿ok? Bueno, y aquí le da los pesos de vuelta acá
individuo de la población y luego va a seleccionar de vuelta los que tienen mayor fitness o mayores características. Luego va a mezclar otra vez y por último va a generar algo aleatorio que no corresponde a los padres y a la madre. Y luego va a evaluar otra vez y así sucesivamente hasta que cumpla una condición de terminación. Entonces, hasta que se llegue a un valor, a un modelo que nosotros estamos buscando o a algo que nosotros, a un valor numérico que estamos deseando llegar a algún modelo o a una cantidad de épocas que queremos evolucionar eso. Y al final va a regresar la mejor solución, la más alta de esa población. Eso es lo que hace ese algoritmo. Bueno, los algoritmos genéticos permiten explorar partes del espacio de soluciones que pueden resultar óptimas para resolver problemas, en lugar de explorar todas las posibles soluciones, que en muchos de los casos puede llegar a extremadamente tardado e imposible. Algunas de las áreas que se aplican a estos algoritmos son la optimización, la teoría de juegos, aprendizaje de máquinas, bioinformática, diseño de redes neuronales, entre otras aplicaciones que se pueden. Esto básicamente se refiere al algoritmo de fuerza bruta. El algoritmo de fuerza bruta, por su nombre que dice, lo que hace es recorrer todo el árbol, recorre todo el árbol de las posibles soluciones y si encuentra, entonces resuelve el problema o llega a la optimización. Pero hay veces que es muy complejo el problema o el algoritmo en sí, entonces el algoritmo de fuerza bruta no es muy efectivo porque tiene muchas dificultades porque tiene una combinatoria muy grande, entonces desperdicia mucha memoria de la parte computacional y mucho tiempo, entonces no es muy apto para eso. Y bueno, y eso. Entonces aparecen nuevos algoritmos como los algoritmos genéticos que son una forma extremadamente fácil de llegar, que es mucho más rápido, como ven acá. En algunos casos, algunos algoritmos van a tardar extremadamente, como el de fuerza bruta, o en algunos casos va a ser imposible llegar a un resultado. Y más bien, estos algoritmos genéticos nos proveen informaciones más óptimas en algunos casos. Cuando también tienen su porcentaje de errores, pero son mínimos en comparación a las desventajas que tiene un algoritmo de fuerza bruta. Bueno, después tenemos la inicialización. La población inicial puede generarse al azar, pero debe ser lo suficientemente grande y diversa para que durante la evaluación los individuos muestren un fitness distinto. Si todos los individuos tienen el mismo fitness, el programa no va a poder seleccionar bien los mejores para ser incluidos en su reproducción. La función de fitness, que es la evaluación, la función de fitness evalúa a cada uno de los individuos de la población y les asigna un valor numérico según su calidad. Este valor numérico se denomina, como dice su nombre, fitness. Supongamos que cada individuo de la población es una lista de números, como ven acá, 8, 4, 3, 7, 7, y quieres programar un algoritmo genético para conseguir una lista de números que se aproximen a un modelo que nosotros vamos a definir. En muchos de los casos, estos algoritmos genéticos quieren llegar a un modelo y ese modelo le tenemos que pasar por el programa. Por ejemplo, si yo quiero llegar al número pi, o quiero llegar al seno, entonces tengo que pasarle ese modelo, ¿ok? O quiero llegar a descifrar una clave de un password y le tengo que pasar ciertos modelos para que él pueda ir probando eso en el algoritmo, ¿ok? Le tengo que pasar, por ejemplo, algunas palabras claves que la gente usa, como por ejemplo nombre de la persona, edades, sexo, nombre de mascota. Entonces tengo que alimentar eso y el algoritmo va a buscar a partir de esos modelos o patrones para ver si puede vulnerar o no una clave
por ejemplo, se puede usar en como un programa para hacker, por ejemplo, por decirlo así, o, o algún otro modelo que se quiera llegar, ¿ok? Y bueno, entonces lo importante es conseguir un modelo o llegar hasta ese modelo que es nuestro objetivo. Puede programar una función que calcule cuántos números tiene en común cada individuo de la población, con ello, con el modelo y el resultado del fitness que da la solución. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el modelo al cual que yo quiero llegar y acá tenemos la evaluación. Entonces, si nuestro modelo, que es este que está acá, y estos son nuestros individuos, el que más se parece a este modelo es el que va a tener mayor puntaje, ¿ok? Entonces, el que más se parece aquí, pueden fijarse que es este número 4. Entonces tiene 1, 1, 2, 2, 2, ¿ok? 1, 1, 2, 2 y solamente aquí no es igual. Entonces, si hubiera uno que se parezca completamente, le vamos a asignar un número 5. Pero en este caso le asignamos un 4 porque solamente 1, 2, 3, 4 características tiene y falta uno, ¿ok? Y el que más se parece es el que vamos a elegir. Entonces, al que más se parece, le damos un fitness mayor. Entonces, en nuestra selección, que es el otro paso, vamos a elegir el 4 y el 3, que son los que tienen fitness más alto. Ok, pero el proceso de fitness puede ser este tipo de algoritmos donde si cumple las características de un modelo, le vamos a asignar los valores aquí. Entonces el que más se parece es este. 1, 2, 3, 4 características son iguales. Este solamente tiene 1 y 2 características iguales. Ok, y ahí vamos a asignar estos pesos de los fitness, que son las etiquetas que les dije. Bueno, y luego tenemos la selección y reproducción. Hay varias formas de seleccionar los individuos con los fitness más elevados para crear una nueva población. Algunos de esos modelos pueden ser estos que están aquí. Uno puede ser selección proporcional, otro puede ser selección por torneo, otro puede ser por rango y otro puede ser por presión. Vamos a ir viendo qué significa cada uno de esos. Cuando es proporcional, dice cuando más alto sea el fitness de un individuo, mayor será la probabilidad de que pase a la siguiente generación, que es nuestro ejemplo, ¿verdad? Entonces nuestro ejemplo usaba por selección proporcional. Mientras más alto el fitness, que era 4 y 5, o 4 y 3 si fuera otro caso, entonces se eligen los que tienen fitness más alto. Ese es el proporcional. La selección por torneo se eligen varios individuos al azar de la población, por ejemplo 3 y se compara su fitness. El individuo con el fitness más alto pasará a la siguiente generación. ¿Para qué sirve esto? Hay ocasiones en que es interesante escoger soluciones que no son tan buenas para poder mantener una buena variabilidad genética entre los individuos. Así mezclar el material genético se exploran soluciones más distintas. Bueno, imagínense que los padres son de características europeas y hay veces que tenemos que elegir ciertas características de algún latino u otro para ir mezclando mejor la población. Entonces, por torneo significa básicamente al azar y a veces podemos elegir los individuos que tienen los fines más altos o a veces podemos colocar un valor promedio que es por torneo y elegimos uno que está más o menos en el promedio y no corresponde a las más altas. También se puede hacer. Esa es otra forma de poder elegir. A veces poder elegir uno que no corresponden a los que sean más altos. Otra puede ser selección por rango, los individuos que se ordenan en función a su fitness y la probabilidad que tienen de reproducirse va según su posición, que creo que es el algoritmo que vamos a ver después. Hace esta ordenación por rango. Entonces tiene un vector
y ese vector después ordena de menor a mayor, o puede estar ordenado de menor a mayor o mayor a menor, y elegimos solo los que están ordenados de forma mayor y desechamos las que están en los menores, ¿ok? Entonces es una selección por rango, seleccionamos un rango de esos. La otra es por presión y se utiliza mucho este. La presión expresa un porcentaje de individuos que serán seleccionados. Cuando más alta sea la presión, menos individuos serán seleccionados para la siguiente generación, ¿ok? Entonces nosotros le ponemos como una tuerca y que vamos apretando. Puede estar bastante floja la tuerca y van a ingresar más individuos que tienen diferentes características. O vamos apretando más las tuercas y van a ingresar menos individuos. ¿Cómo podemos pensar esto? Imagínense un examen de ingreso de alguna universidad, colegio, lo que sea. Cuando la tuerca está más liberada, van a ingresar más alumnos a la institución. Y cuando la tuerca está más apretada, entonces van a ingresar menos alumnos dentro del proceso de evaluación, ¿ok? Entonces, imagínense eso, ¿ok? Bueno, ¿y cómo se hace el crossover? Hay una metodología en sí. El crossover básicamente es la mezcla y podemos, por ejemplo, tener las características del padre y de la madre y cortar, por ejemplo, imagínense que estas son las características del padre y esta de la madre. Y ven acá, estos números de verde son del padre y este de color rojo es la madre. Y en algún momento cortamos en estos números y decimos que estos tres primeros del padre van aquí y los que sobran de la madre van aquí. Esa es una forma de poder hacer este crossover. Va a haber otras metodologías, pero esta es una forma. Dice, una vez que se han seleccionado los mejores individuos, el crossover consiste en mezclar el material genético de estos para crear nuevos individuos. La forma más sencilla de hacerlo es mediante one point crossover, que es esta línea que ven aquí, que es la línea que separa ahí. Consiste en elegir un punto al azar de los individuos e intercambiar el material genético a partir de esa posición. Entonces, a partir de esta línea, que es el one point crossover, algunas estéticas del padre van aquí y otras de la madre van aquí al hijo, ¿ok? Y este punto se mueve al azar, se puede ir moviendo a cualquier dirección aquí. El crossover nos ayuda a encontrar una nueva solución al problema. Es por eso que hay que mutar el material genético de los nuevos individuos, es decir, añadir pequeñas variaciones al azar, que es básicamente la mutación, ¿ok? De repente, estos números, un número de estos podemos cambiar. Imagínense que 2, 6 y 6, 2, 6 y 6 se copian del padre y 5 y 6 se copian de la madre. Pero aquí podemos agregarle un número totalmente diferente, que es la mutación. Te estarás preguntando, ¿pero qué pasaría si hubiera mutaciones? Supongamos que el modelo sea todos unos que ven aquí. Los individuos elegidos podrían ser, este es un individuo, este es otro individuo, este es otro. No hay ninguna forma de que mezclando el material genético de estos individuos puedan obtenerse el modelo que nosotros tenemos. Por eso es que hay veces que tenemos que introducir estas mutaciones, ya que, por ejemplo, supongamos que tenemos que tener hijos de color de ojos marrones, que es nuestro objetivo que queremos llegar, ¿ok? Pero ¿cómo vamos a llegar si los padres tienen colores claros en su ojo? Entonces, serían infinitas sucesiones y épocas y nunca se van a llegar si no existiera una mutación. Entonces, por eso a veces se añade ciertas características. En este caso, vamos a ir agregando el valor de 1 al azar a estos para que en algún momento dado se completen todos estos 1, ¿ok? A no ser que la casualidad alguna de que su hijo se mutase y consiguiera un número 1 al principio. Por esto es importante añadir variaciones al azar, que son las mutaciones. Es una buena idea de las nuevas población haya una copia exacta sin modificar ni cruzar cada uno de los individuos que elegimos durante la selección. De esta forma
Si por alguna razón la nueva población de individuos resulta ser peor que la anterior, por lo menos no se pierden soluciones hasta que entonces era bueno. Entonces, de repente conviene guardar las características del padre y de la madre, de las que se consideraban buenas, por si todo el proceso, de repente, en vez de llegar a una buena solución, se obtiene una solución que no es la más óptima. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo. Nuestro objetivo del modelo es esto que está acá. Y tenemos la población inicial, que es esta que está acá. Y la población final en cada una de las épocas, que son estas. Y nuestro objetivo es llegar a que este modelo se reproduzca totalmente. Entonces, en algún momento dado, se va a llegar a esta lista del hijo que sea parecida a la del modelo. Entonces tomemos un array de números enteros que será el modelo. Cada individuo de la población será también un array de enteros inicialmente generados al azar. Cuando más parecido al modelo sea el individuo, mayor será su fitness. El algoritmo seleccionará los individuos más parecidos al modelo para su reproducción. Así el algoritmo conseguirá que la población se acerque más al modelo de cada generación. Este ejemplo se ve en un modelo arriba, los individuos de la población inicial que están en el medio y la población después de 100 generaciones o épocas, ¿ok? Y esto es lo que se va mutando los hijos hasta llegar hasta este modelo. Entonces, nuestro objetivo ya está marcado desde el principio, ¿ok? Y tienen que ir mutando esto para que lleguemos a este modelo. Eso es una de las soluciones que se plantea. Y acá están las explicaciones del algoritmo. Voy a ir explicando eso directamente con el código. Ok. Entonces ahí tienen toda la explicación de eso y voy a llegar a explicar todo ese proceso. De hecho tienen aquí todo el código, ok. Y voy a irme hasta ese ejemplo para poder ir viendo cómo se desarrolla eso. Bueno, lo que sí que se puede seguir el código. Me voy a ir al código ahora. Voy a poner en pausa otra vez todo para poder irme al código. Este es, ahí tienen para ver el enlace al código del algoritmo genético y de la computación evolutiva. Voy a explicar paso por paso, pero también lo tienen ahí en el PowerPoint. Es más fácil aquí ya preguntar. Ver. Primero vamos a importar la librería random y vamos a ejecutar eso que tienen ahí. La librería random sirve para obtener los números randómicos. ¿Por qué necesitamos números randómicos? Porque tenemos que inicializar la población. Y se acuerdan también que tenemos el factor de mutación. Y la mutación es básicamente un número al azar que tenemos que generar. Okay. Y bueno, vamos a empezar. Acá tenemos las variables inicializadas. Tenemos el modelo. En este caso es esta lista de objetos que tienen todos números 1. Y ese es nuestro objetivo a alcanzar. Está bien explicado acá cada parte. Entonces lo van a poder entender bien. Tienen el objetivo entonces ahí. Y bueno, ahí tienen el objetivo entonces. Largo dice que es la longitud del material genético de cada individuo. Entonces sería cada uno de estos elementos. Entonces de esta lista o este vector, más bien es una lista, ok. Tienen 10 elementos. Entonces el largo del material genético va a ser de 10 de cada individuo. 10 elementos va a tener cada individuo. La cantidad de individuos que vamos a tener en la población va a ser de 10. Se puede ir cambiando esto al azar, ¿ok? Entonces vamos a tener 10 individuos en una población, ¿ok? Puede tener más individuos, ¿ok?
puede ser 100, 200, cualquier número que ustedes quieran cargar acá. En este caso va a ser simplemente 10. Y bueno, y tenemos un factor de presión o pressure que dice cuántos individuos se seleccionan para la reproducción. En este caso 3. Vamos a seleccionar 3 individuos para la reproducción, ¿ok? Podemos elegir 2, que es un padre y una madre. En este caso vamos a elegir de esos 10, 3. O sea, 7 van a quedar afuera y 3 vamos a seleccionar, ¿ok? Y necesariamente tiene que ser mayor que 2, dice aquí, ¿verdad? Para que pueda hacer. Y en lo que es mayor a 2, esta mutación dice mutation change 0,2, que es la probabilidad de que ocurra una mutación. Una mutación, ¿ok? Entonces es eso. Es el factor más o menos de cuánto en la población se va a cambiar. Entonces tenemos una probabilidad de 2 que es 0,2, ¿ok? Y así con esta probabilidad entonces vamos a asignar el factor de cambio de la mutación. Ok, entonces ya tenemos definido todas nuestras variables. Y después vamos a imprimir nuestro modelo. Y voy a ejecutar primero aquí para inicializar el modelo, colocar la variable largo num, que es la cantidad de individuos, la presión que es de cuántos individuos se va a seleccionar, 3, y mutation chain, que es la cantidad de probabilidad de que ocurra en una mutación, que es de 0,2, ¿ok? Se ejecuta y ven que tiene el check de color verde aquí, validando la ejecución entonces. Y aquí voy a imprimir mi población, o sea, voy a imprimir mi modelo, ¿ok? Este es el objetivo que yo quiero llegar. Ok, súper bien. Luego voy a definir una función de individuo y acá voy a crear un individuo. ¿Se acuerdan cuántos valores tiene el individuo? Tiene 10 elementos parecidos a estos. Y va a crear un individuo y va a tener un mínimo y un máximo de 0 a 9. Los números que vienen aquí a cargarse, ¿ok? Y va a crear un individuo con números randómicos. Para eso se habilitaba esta función de generación de números randómicos. Y vamos a generar números randómicos en un rango que nosotros le vamos a pasar, y ese rango es 0 a 9. Entonces nuestro individuo va a tener esta estructura, pero va a tener números de 0 a 9, ¿ok? Que viene de un mínimo y un máximo, 0 a 9. Del rango de largo, que es 10, como pueden darse cuenta aquí. Voy a ejecutar esto. Y ahí ya habilito para tener mi individuo. ¿Cuántos individuos forman esta población? 10. Entonces aquí voy a crear mi población y voy a crear los individuos. Yo definí acá la función de individuo y aquí voy a crear mi población. Mi población va a tener 10 individuos. 10 individuos, ¿ok? Y voy a generar un número de individuos que van desde el 1 al 9, me equivoqué. Van con números desde el 1 al 9. También puedo poner 0 al 9, no hay problema eso. En el rango de num, que es 10. Entonces, mi población se compone de 10 individuos. Crea toda esa población, que es la población original, evidentemente. Y tiene números aleatorios con esta estructura que está aquí. Y bueno, y ahora me toca la función de crear un fitness. Fitness, ¿se acuerdan que es ponerle la etiqueta? Y le pone un numerito según su criterio. Ese criterio es si más se parece a nuestro modelo, ¿ok? Si el individuo que se crea tiene los números que más se parecen a este modelo, entonces le va a asignar fitness más alto o valores más altos, calificación más alta, vamos a decirle. Y entonces ahí vamos a tener una lista de los 10 individuos que tengan sus calificaciones. Y aquí lo que vamos a hacer es
evidentemente vamos a calcular el fitness. Y se verifica cada uno de los elementos aquí. Lo que hace es recorrer todos los individuos y verificar si cada uno de los individuos se parecen al modelo. Cada vez que se parece al modelo en una parte de ese modelo, entonces va sumando. Entonces, si se parece en uno al modelo, entonces le asigna 1 y así sucesivamente. El máximo valor que puede tener evidentemente es 10. Y bueno, entonces cada individuo después va a tener una etiqueta que le dice cuánto es su calificación. Bueno, y ya tenemos entonces cómo se calcula el fitness o la etiqueta que se le asigna a cada individuo. Luego ocurre la selección y la reproducción. ¿Ok? Y para hacer esto, básicamente lo que hace es calcula el fitness de cada individuo y guarda los pares ordenados de esta forma como ven aquí. Entonces, al individuo que está acá, le agrega su fitness. Eso es lo primero que hace aquí en calcular el fitness. Y calcula y le asigna entonces a su estructura, que es en su composición genética, vamos a decirle cuánto es su valor que se le asigna. En este caso, 5 se le asigna si tiene 5 unos acá, ¿ok? Y si tiene todos 1 acá, le va a asignar 10. Y si no tiene ninguno, le va a asignar 0. Así sucesivamente. Y bueno, y se recorre en todos los individuos de la población y a cada individuo le va a asignar un número. Entonces supongan que un individuo se llama Juan y a Juan le asigna el valor de 7. El otro se llama José y a José le asigna el valor de 10. Y así sucesivamente. ¿Y se acuerdan cuánto habría que seleccionar de esos 10? 3. Pero para eso hace un ordenamiento. Entonces a la lista que están acá le aplica una función del Python que es sorted y los puntuados. Entonces aquí va a ordenar por los números que se genera acá a cada individuo. Entonces va a ordenar todo eso y va a dejar en primer lugar los que ya están ordenados y luego los que están desordenados. Pero yo voy a elegir 3 nomás de eso, ¿ok? Y luego voy a seleccionar entonces esta línea selecciona los n individuos del final donde está dado por pressure. Pressure era, si se acuerdan, vamos a ir hasta ahí otra vez. Nosotros le asignamos como 3. Entonces los 3, como ordena de forma ascendente, entonces al final quedan los que tienen los mejores puntajes. Entonces se van a seleccionar los que tienen los mejores puntajes, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer más abajo, ¿ok? Lo primero que seleccionamos son los que tienen 10 menos 3. Entonces seleccionan los que tienen los mejores individuos, ¿ok? Entonces hace este cálculo. Leen puntuado que es 10 menos 3 y va a seleccionar los 7 ahí, ¿ok? Y entre los 7 que están acá, entonces se elige el punto para hacer el intercambio y se eligen los padres acá. Entonces acá hace un cálculo para hacer la mezcla. La mezcla es que se toma una de las características del padre y otra la de madre y se mezcla. Y eso ¿se acuerdan que había un índice que cortaba por la mitad más o menos o por al azar? Y acá básicamente está cortando de forma randómica también. Y que varía desde 1 hasta el último elemento. Entonces en cualquier lugar se coloca el punto, que es el punto de corte. Entonces ahí va a seleccionar. Por un lado se mezcla el material genético de los padres en cada individuo. Entonces el padre es igualito al gráfico que vimos aquí, para que sea mucho más fácil en la explicación. Es igualito acá. Entonces al azar
esta línea se coloca a cualquier posición de ahí. Y de ahí va a seleccionar a los padres, la característica de los padres y la característica de los madres, de la característica de las madres, ¿ok? Esto es lo que está haciendo esa parte, ¿ok? Esta parte de ese algoritmo, ¿ok? Entonces, por un lado, seleccionan los mejores y luego mezcla sus materiales genéticos. Y ahí retorna ese vector de la población que tiene las mejores características del hijo que ya mutó, digo del hijo que ya fue seleccionado. Entonces acá tienen las explicaciones de lo que hace. Dice, puntúa todos los elementos de la población en population y se queda con los mejores guardados dentro de selecte, que es un vector. Después mezcla el material genético de los elegidos para crear nuevos individuos y llenar la población, guardado también una copia de los individuos seleccionados sin modificar. ¿Se acuerdan para qué era eso? Por si es que están todo mal genéticamente y luego hay que volver a la población anterior. Pero no vamos a llegar a eso, evidentemente. Eso es solamente acá de forma explicativa nomás se indica eso, ¿ok? Y bueno, y acá tenemos la mutación. Para hallar la mutación se va a generar un número aleatorio de la estructura que más o menos tienen aquí. A ver. Todos los individuos más o menos tienen esta forma. Entonces se va a generar un número aleatorio en cualquiera de estas posiciones, agregando valores diferentes a las características del padre y de la madre. Entonces, supongan que acá hay un número 9 en la mutación y así. La idea es que en algún lugar muten, pero se cambien de otros números a estos números 1, porque al final es a esto lo que quiero llegar, ¿verdad? Y bueno, y ahí genera números randómicos y va a asignar eso. Entonces va a generar un nuevo valor que va de 1 hasta 9. Entonces lo ideal es que sea 1, pero no podemos limitar a solamente a lo que nosotros queremos, sino en realidad tiene que ser aleatorio. Entonces dice acá, se mutan los individuos al azar. Sin la mutación los nuevos genes nunca podrían alcanzar la solución. Porque imagínense que los padres tengan todos números 9 y las madres tengan todos valores 3. Ni aunque se mezclen esos valores genéticos no voy a tener solo unos. Entonces tiene que haber factores de mutación para que se generen y lleguen a ese 1. Probablemente en una época solo exista un valor 1, después en otra época existan dos valores 1, y así a lo largo del tiempo, de las épocas, van a ir a completarse nuestro modelo. Entonces depende mucho de esa cantidad de iteración del ciclo que se genera para que se vaya mutando. Nuestro objetivo es que vaya mutando a este número 1, ¿ok? Y acá entra el factor de la población, se mezcla, se generan los cambios en su estructura genética y en vez de cualquier número le tiene que llegar después a 1 y así sucesivamente hasta que se vaya a aplicar cada mutación con ese nuevo valor, ¿ok? Y así vamos a ir obteniendo entonces esos valores de las nuevas características, ¿ok? Y este es el programa principal. Esos otros son todas las funciones que hacen todo el trabajo, pero acá tienen el algoritmo principal, ¿ok? Creamos una población de 10 individuos. Entonces crear población crea 10 individuos y se llama population. Y ahí imprime la población inicial y, a ver, todavía no ejecuté los códigos que estaban ahí. Voy a ejecutar para que se pueda ir viendo. Acá me quedé. Luego de crear el individuo, voy a crear la población. Ya creé la población. Voy a calcular el fitness. Solamente estoy habilitando las funciones. Y luego voy a hacer la selección y reproducción. Después pueden mirar otra vez ese algoritmo que les dejé. Van a darse cuenta que es parecido a ese algoritmo. Ya creé la población. Y luego me voy a la mutación.
Ya mutó completamente. Luego me voy al programa principal y voy a crear la población como les dije. Imprimo ese valor de población y voy a ver aquí. Y luego en un ciclo de 1 hasta 1000, que va a ser las generaciones, cada generación, mientras más alta sea la generación, hay más probabilidad que lleguemos a nuestro modelo. Mientras más baja sea el rango acá del recorrido del ciclo, es más improbable que lleguemos. Lo pueden probar, yo les voy a compartir este código y pueden probar. Pueden cambiar este rango y ven si es que cómo queda la población que están queriendo hallar. Y luego dentro de cada generación van a crear una población nueva con la selección y la reproducción. Le van a pasar la población y generar una nueva población y luego hacen las mutaciones así hasta que evidentemente sean hasta que más o menos se convierta todo en valores 1. ¿Okay? Acá me da error evidentemente porque me olvidé de ejecutar las que están acá arriba y ahí deberían funcionar sin problema. Esta es mi población inicial y fíjense, un individuo es cualquier cosa acá, solo tiene un valor puntuado de 1. Este otro individuo tiene también 1. Así, conforme van las poblaciones, van a llegarse a estos resultados. Fíjense que aquí uno de los hijos solo le falta cambiar este valor 3 por 1 y aquí este individuo tiene todos valores 1, que es parecido al modelo que nosotros queremos lograr. Entonces este cumple los objetivos. Hay veces que los algoritmos no hacen bien el cálculo y no se llega a ese resultado. ¿Okay? Puede pasar también eso, ¿verdad? Es parte del proceso que no se puede llegar a un resultado feliz, ¿okay? A un resultado correcto. Pero por lo menos vamos a hacer el intento, ¿okay? Por lo menos nos da un valor aproximado. Esa es la diferencia que a veces vamos a tener con otros tipos de algoritmos, como por ejemplo el algoritmo de fuerza bruta, que si no tiene una solución queda a veces en un ciclo infinito o tarda mucho en buscar la solución y no va a encontrar. Este por lo menos nos va a dar un valor más aproximado de eso o va a encontrarlo de forma más rápida. No siempre un algoritmo de optimización es 100% fiable. Es como decir más o menos por analogía que por ejemplo un insecticida mata el 99% de virus y bacterias. 99%. Siempre hay una probabilidad de que no tenga ese efecto y pasa lo mismo con los algoritmos genéticos. Es al 99%, 99,9%. Y hay casos que también no encuentran los resultados. ¿Okay? Bueno, y este es el algoritmo que le quería mostrar. Pero no obstante, quiero mostrarle un ejemplo mucho más práctico. Este es un ejemplo didáctico para entender y ahora le quiero mostrar un ejemplo práctico de la vida real. ¿Okay? Y voy a buscar a eso y me voy. ¿Okay? Bueno, este es mi ejemplo práctico que está acá. Voy a irme primero al resultado para mostrarles. Quien más, quien menos, un ingeniero hace trabajos o debería hacer trabajos en muchos de los casos de optimizaciones. Y no solamente los ingenieros, cualquier persona que haga algún tipo de proyecto en una empresa o lo que sea, siempre va a tener diferentes tipos de trabajo y va a querer realizar esos trabajos. Y a veces depende de los recursos que se aplican o del tiempo que se aplica para que se pueda seleccionar eso. A veces se pueden usar software
que te genera automáticamente, a veces por la misma experiencia. Entonces, una persona que trabaja en construcciones ya saben qué tarea va a hacer de forma sucesiva para ser más óptimo en gastar menos recursos y tener la obra, si es una obra la que hay que hacer, una construcción, en cuánto tiempo lo va a poder hacer. Eso es con respecto a la experiencia que tenga una persona haciendo trabajos. Otro caso es utilizando evidentemente matemáticas, y ahí se pueden hallar camino crítico y otras formas. Y otra forma es la que les muestro aquí, que es utilizando estos algoritmos genéticos. Bueno, acá tenemos uso de los recursos, tiempos antes de la optimización, y estos son procesos que se hacen como parte de desarrollo de un software o de un proyecto de una página web, o imagínense lo que quieran, un proyecto de robótica o lo que sea. ¿Ok? Y estas son las fases que tenemos. ¿Ok? Antes de la optimización y luego de la optimización. ¿Ok? Antes de la optimización van a hacer unas entrevistas, van a tener las definiciones de lo que quieren hacer, van a proyectar qué es lo que van a hacer, van a hacer prototipos de ese trabajo y van a empezar a hacer los trabajos que son esta interfaz 1, interfaz 2 e interfaz 3. Si se dan cuenta aquí, hacer el trabajo es lo que más va a llevar tiempo. En este caso de prototipos de las tareas que van a hacer. Entonces, entrevistar a quienes van a contribuir para el trabajo, esta etapa, va a llevar un tiempo relativamente dedicado a eso. Las definiciones van a ser de tiempo más corto. Proyectar en qué orden se van a ejecutar o qué trabajo se van a hacer va a tardar mucho más tiempo que las entrevistas. Pero hacer el trabajo va a tardar mucho más. Entonces, hacer las tareas de prototipo va a llevar mucho tiempo. Y las interfaces ya van a ser mucho más distendidas porque ya se tiene todo el prototipo hecho. Esa es más o menos la idea, ¿ok? Y nuestro algoritmo genético va a calcular cuál es la mejor distribución y nos va a dar ese resultado, ¿ok? Entonces nos va a dar ese resultado con lo que tenemos que hacer. Y de eso se trata un poco este tipo de algoritmo, ¿ok? Y acá tienen, por ejemplo, esas actividades. Bueno, acá tienen el gráfico. En este mismo cuaderno tienen evidentemente esto que están acá. Estas tareas que están acá tienen que ser maximizadas, como tienen que darse cuenta acá. Pero vamos a aplicar el caso contrario. En realidad estaba haciendo unas pruebas con este algoritmo, pero en realidad lo que quiero es la disminución, ¿ok? Estas son, voy a irme un poco al ejemplo para mostrarle un poco. Este es otro ejemplo mucho más práctico de una empresa de cualquier tipo. Tiene la gestión de inventario, marketing, logística, desarrollo de productos y atención al cliente. Imagínense una empresa que desarrolla algún producto. Va a tener básicamente estas fases que ven aquí, ¿ok? La gestión de inventario es saber cuántos productos hay. Si es una empresa de manufactura, entonces saber qué materia prima tiene o qué materia prima va a necesitar para hacer los productos y saber qué resultados tiene. Por ejemplo, una embotelladora de gaseosa sabe que necesita de agua, del compuesto químico para las gaseosas y del envase, y así sucesivamente saben los productos. Y el producto final son las gaseosas. Entonces saben cuántos productos de gaseosas se hacen por día y cuántos están en los almacenes resguardados, ¿ok?
y cuánto se están distribuyendo a los clientes. Esa es la gestión de inventario. El marketing es la parte de hacer conocer el producto para que tenga salida. Y aquí empiezan a trabajar las personas que tengan que ver de cómo llegar a masificar ese producto. La logística es la entrega de ese producto. Es desde que se coloca en los almacenes hasta que se llega a los locales comerciales. Entonces las gaseosas van desde los depósitos hasta los locales comerciales. El desarrollo de productos es básicamente parte de la producción y parte de desarrollo de nuevos productos. Acá hacen las gaseosas, miden los compuestos, ven cómo ir mejorando todo el proceso de desarrollo en sí. Por eso se llama desarrollo de productos. Y siempre van mejorando. De repente cambian de etiqueta, cambian la forma de la presentación de los envases. Por ejemplo, hacen la mezcla si usan azúcar o usan algún tipo de edulcorante. Entonces van probando eso. Y ahí esa es la parte de desarrollo de productos. Y la atención al cliente es la masificación, pero de la llegada al cliente. Entonces saben si el cliente está conforme o no con el producto, si le llega a tiempo el producto, si todos los clientes en todos los lugares de distribución están siendo atendidos, entonces tienen eso. Y bueno, vamos a ver un poco el gráfico. La forma original, antes de optimizar, tiene en color, ¿qué color tienen? Tienen en azul. Entonces, los recursos que requiere para la gestión de inventario son 500. El costo que tienen, ¿ok? Generalmente las optimizaciones se miden en costo. Costo de combustible, costo de producción. Cada uno de estos tiene un costo. Si trabajan en una industria, en una empresa, evidentemente esto tiene un costo y se puede medir, ¿ok? Entonces, la gestión de inventario tiene un costo de 500. Puede ser en valores monetarios u otros valores que se le puede ir asignando a esos valores. Ok. Y entonces se le asigna esos valores. Y bueno. Y se le asigna esos valores que se van a utilizar ahí. Como pueden ver ahí, es bastante interesante todo ese trabajo que se realiza dentro de esos procesos. También otras informaciones útiles que se le puede ir acomodando es un poco el tema de los recursos, pero casi todos se convierten en costos que son aprovechados. Y bueno, ya eso es lo que se va a medir en cada etapa. Y todos los algoritmos que les estuve mencionando, como el tema de algoritmos genéticos, como el tema de enjambre de abejas o de algún insecto, o el tema de ACO, que es básicamente algoritmo de optimización de hormigas. Casi todos utilizan la palabra costos. Y ahí hace su medición de cuál es lo que consume mayor costo o menor costo dependiendo qué es lo que le estaba haciendo. En el caso de lo que le estaba mostrando el gráfico, consumía más tiempo, pero aquí lo que en realidad quiero es que mi costo sea menor. Acá ven que el costo se eleva. Dependiendo qué es lo que yo quiero hacer, va a ser más o menos, ¿ok? En realidad estaba solamente probando esto y después volví a cambiar, porque lo que yo quiero hacer no es que el costo se incremente. Ven como el costo final se va a incrementar acá. Y después cambié un poco, en vez de sumar, restar, para que resté en el algoritmo para que mi costo sea menor. Vamos a ir viendo eso. Solamente les quería mostrar todas las fases que tiene esto. Y ven que va a subir aquí y luego va a bajar. Entonces atención al cliente tiene evidentemente, atención al cliente y gestión de inventario tienen menos costo. Y ven como mi algoritmo genético
va a dar este resultado y va a maximizar en este caso. Pero lo que yo estoy queriendo hacer no es maximizar. Así que lo que yo estoy queriendo hacer es que los costos se disminuyan, ¿ok? Y acá tengo el costo disminuido, ¿ok? Y ahí entonces voy a poder trabajar mejor con eso, ¿ok? Bueno, y con eso voy a ir trabajando y haciendo toda la parte del algoritmo. Y ahora les voy a mostrar cómo se va a aprovechar mejor esto. Nuestro costo de producción es básicamente el original que teníamos en el otro, este que está acá. Pero ahora nuestro algoritmo genético reacomodó esos valores para que se logre una optimización. Entonces, como pueden ver acá, al final se reduce esos recursos, ¿ok? Y aplica básicamente el mismo tipo de actividades que estábamos haciendo. Otro ejemplo puede ser este que está acá. Tenemos tareas en una empresa, que tenemos tarea A, B, C, D, E. Este puede ser una empresa de construcciones, por ejemplo, o una empresa de manufactura, o cualquier empresa que trabaja desarrollo software o hardware. Tienen estas tareas que están acá. Y el algoritmo es capaz de reordenar y mostrarnos después los costos optimizados y reordenar las tareas. Ven que tienen tarea A, B, C, D, E. Y tienen esas mismas tareas A, B, C, D y E. Pero fíjense que el resultante que tienen ahí es la idea de optimización, ¿ok? Costo antes de optimizar y luego los costos que ya son optimizados, ¿ok? Voy a mostrar un poco a ver cómo sería un algoritmo de esto. Tiene que ser muy parecido al que ya vimos. Eso ya lo tengan por seguro. Acá tienen la predicción y minimización de costos, que está acá. Voy a quedarme con este. Este es el costo real de producción. Ahí tienen gestión de inventario, marketing, logística. Y mi resultado es algo que está mucho más optimizado con menos costos. Y solamente esto, ¿cómo se logra? Reordenando las tareas en fases y tratando de optimizar los recursos, ¿ok? Y ahora voy a explicarle el código. Hay programas que ya nos permiten directamente obtener estos otros tipos de algoritmos. Bueno, de hecho, es la primera vez que lo estoy aplicando acá con algoritmos genéticos. Cuando yo tenía mi tesis, en una parte de ese algoritmo, hice la optimización por ACO-TSP, que es básicamente un algoritmo de optimización que se llama colonia de hormigas. Y me basé en un ejemplo que había visto que hizo otra persona y en otros materiales, y fui acomodando un poco a lo que yo necesitaba para poder desarrollar eso. Se usa mucho eso para proyectos de investigación y tesis, el tema de estos algoritmos y aplicado a algo. Entonces, algunos pueden aplicar al movimiento de rotación de una
de un motor eléctrico, por ejemplo, algún algoritmo de optimización para optimizar el movimiento de alguna maquinaria o de algún proceso. O inclusive en la parte comercial, como ven ahí, el uso de recursos. Entonces tiene muchas aplicaciones el tema de optimizaciones. Y a veces ni se requiere conocer mucho de programación, sino más bien buscar un programa que ustedes les puedan cargar los datos y le puedan quitar valores optimizados. Solamente simplifica eso en todo ese trabajo, pero por lo menos hay que conocer que existen algoritmos de optimización y programas que le pueden ayudar a optimizar sus recursos. Inclusive creo que no conozco mucho, pero algún programa como Project tiene la capacidad de poder registrar recursos y seguramente tiene también la capacidad para ir optimizando todo ese proceso. Bueno, y acá ven que ya queda optimizado. Voy a irme más o menos para mostrarles ese código y con eso terminamos la explicación. Vamos a importar una librería NumPy y esa librería se usa para el manejo de matemática y también se usa para el manejo de vectores para que sea mucho más dinámico el acceso a memoria de los vectores. Después vamos a usar uno que es TensorFlow, que evidentemente es una librería de redes neuronales. Acá lo vamos a hacer por redes neuronales. Y Matplotlib se utiliza para poder utilizar la parte de gráficos en sí. Y con eso entonces se pueden hacer diferentes tareas. Bueno, este ejemplo es utilizando TensorFlow, ¿verdad? Que ya es una librería todo hecha. Y Matplotlib es para graficar. Y acá se colocan las actividades. Entonces aquí ponemos toda nuestra gestión de inventario, marketing, logística. Y atención al cliente, que son nuestras actividades. Y están cargadas en un vector. Y acá están los costos. Los costos que vimos en ese gráfico, 500, 800 y todos esos valores. ¿Okay? Luego normalizamos esos costos y hallamos el logaritmo, más o menos para que se promedie eso. ¿Okay? Porque si no van a estar muy alejados uno de otro. Y en nuestro gráfico va a aparecer uno allá arriba y otro muy pequeño, no se va a notar. Entonces se halla una escala logarítmica, se le aplica el logaritmo. Luego llamamos a crear un modelo y le pasamos los datos de entrada. Y luego compilamos ese modelo. Creamos un modelo que es secuencial, como dice acá, secuencial. Luego optimizamos ese modelo. Luego creamos las actividades, cargamos esas actividades y luego con esos costos hacemos model.fit y a partir de ahí este model.fit lo que va a hacer es, ¿se acuerdan esos fit tests? Entonces aquí básicamente con fit lo que va a hacer es, va a ir haciendo esa ponderación, va a ir colocando las ponderaciones, ¿verdad? Solo que estas son unas redes neuronales, ¿verdad? Pero las redes neuronales hacen el mismo proceso de lo que estábamos viendo. En un ciclo por épocas, entonces por n cantidades de años supuestamente, entonces van a ir mejorando y se va a ir seleccionando ahí los valores que son más altos. Y bueno, entonces aquí pasan las cantidades de épocas. Mientras más cantidad de épocas le pasamos, va a funcionar mejor. Le pasamos los costos y las actividades. Y ahí va a calcular. Va a hallar la mejor opción. Le va a colocar los fits. Le va a colocar los mejores pesos. Le va a colocar las mejores etiquetas. Luego hacemos una predicción del modelo. Y con esta predicción del modelo lo que vamos a lograr es... lo que vamos a lograr con esa predicción del modelo es exactamente que los costos bajen. Entonces vamos a elegir los costos más bajos y aquí en este vector predicted costs vamos a tener todos los costos ya optimizados y acá con esto vamos a visualizar el resultado y vamos a ver el gráfico, ¿verdad?
Y ese gráfico es lo que vemos aquí ya optimizado. Este es utilizando una librería TensorFlow. Y este otro que les muestro es usando nuestro mismo esquema de algoritmos. Este otro que está acá, que es esto que ven aquí. Entonces uno le muestro con una librería que es estándar, que se utiliza para redes neuronales. Lo que pasa es que este tipo de algoritmos también son muy parecidos a las redes neuronales, en el caso de que siempre se buscan valores al azar y después se van a ir modificando eso, hasta lograr un valor óptimo, ¿ok? Y bueno, entonces aquí es muy parecido esto, solo que acá se le coloca en los números de generaciones, cuántas generaciones van a hacer el recorrido, cuánto es el tamaño de la población. ¿Se acuerdan que el otro era 10 y acá es 100? ¿Cuánto es el pressure de la mutación? Este se llama pop mutation, que es 0,1. El otro, ¿se acuerdan que era 0,2? Bueno, es muy parecido al algoritmo. Entonces aquí mostramos las actividades y sus costos. Y aquí hacemos el cálculo del fitness, ¿ok? Entonces aquí básicamente asignamos el costo y vamos incrementando. En este caso se dan cuenta que es negativo, en vez de ser positivo es negativo, porque lo que quiero es minimizar sus costos, no incrementar. Entonces solo voy a usar esto, el negativo, ¿ok? Entonces en vez de sumar voy a ir restando, ¿ok? Y bueno, y ahí voy a hacer el cálculo de los costos y voy a obtener eso. Y acá tengo mi población inicial. Voy a crear mi población inicial. Acá voy a hacer la evolución de eso. Y voy a buscar el mejor de los costos acá. Y acá donde básicamente voy a mezclar la población. Ya tengo mi mejor costo, ¿ok? Y de esos mejores tengo que agarrar un padre, una madre, o un padre y varias madres, y un padre. Entonces ir mezclando los que tienen mejores características. Y acá ocurre el cruce o la mezcla, ¿ok? Y acá se elige, como en el mismo caso del otro, se elige ese punto donde se corta y se busca una parte de la característica del padre y otra de la de madre. Y se va haciendo que el hijo tenga ciertas características del padre y ciertas características de la madre. Se hace el mismo tipo de algoritmo, ¿okay? Y luego se le aplica el factor aleatorio, que es la mutación, porque si no, no va a cambiar la población. Y bueno, y después se hace el recorrido para buscar cuál es el que va a tener, como dice acá, evaluar y mantener el mejor individuo. Entonces va a buscar cuáles son esos. Y va a depender la cantidad de generaciones que se tenga, ¿ok? Y luego se va a imprimir de vuelta los costos optimizados y no optimizados, que es toda esta parte, ¿ok? Que es toda esta parte. Este es lo optimizado y esto es lo que no tiene optimización. Bueno, y ahí entonces termina todas estas explicaciones que tengan que ver con todos estos procesos de estos tipos de algoritmos genéticos. En el material yo les dejo bien claro cómo es el proceso y acá solamente la idea es mostrarles otro ejemplo práctico y quiero que con esto también se entiendan parte del proceso, que aunque cambie partes del algoritmo, porque evidentemente no es igual el algoritmo, pero por lo menos mantiene cierta identidad de los procesos, como es por ejemplo la selección, buscar un fitness, mutación y las generaciones que van a hacer de vuelta todo ese proceso. No lo dije en el orden que tenía que estar, pero por lo menos estoy mencionando cuáles son, ¿ok? Y bueno, y ahí tienen cómo hacer eso. Creo que este no les dejo el enlace, luego lo voy a incluir también para que tengan acceso a este enlace de eso. Y bueno, y hasta acá entonces las explicaciones.
y gracias.